Cuando Elena encontró el certificado de nacimiento escondido en el cajón del estudio, no estaba buscando nada en particular. Solo intentaba ordenar la habitación que su esposo, Julián, convertía cada día más en un espacio impenetrable, lleno de papeles, cajas y carpetas cerradas con llave. Al principio pensó que el documento pertenecía a algún trabajador de la empresa familiar, o quizá era un archivo pendiente que Julián había traído a casa. Pero al ver el apellido, su apellido, se quedó helada. El certificado pertenecía a una niña llamada Amelia Duarte. Edad, 6 años, y donde debía aparecer el nombre del padre, leyó claramente, Julián Duarte. Se quedó ahí, de pie, con los dedos temblando, sintiendo que la sangre se le escapaba del cuerpo. Un zumbido se formó en sus oídos, como si el mundo entero hubiera decidido desmoronarse encima de ella. Intentó respirar, pero el aire le parecía demasiado denso, casi sólido, como si quisiera impedirle asimilar la verdad. No podía ser, no podía. Julián era su esposo desde hacía 12 años. Habían intentado tener hijos, aunque la vida nunca se los concedió. Durante años ella había cargado con la culpa, pensando que tal vez había fallado como mujer. Y mientras ella lloraba en silencio por no poder darle un hijo, él, había tenido uno con otra. Con un movimiento brusco dejó caer el papel, pero este flotó suavemente hasta el suelo y se quedó ahí, como una prueba irrefutable de la traición. El corazón de Elena se aceleró tanto que sintió que iba a desmayarse. El estudio estaba iluminado apenas por la luz que entraba por la ventana, pero sus manos comenzaron a buscar compulsivamente algún otro documento, alguna otra evidencia que negara lo que acababa de leer. Y la encontró, una fotografía escondida entre los libros del estante. En ella aparecía Julián, sonriendo ampliamente, sosteniendo en brazos a una niña de ojos grandes, cabello rizado y una sonrisa idéntica a la suya. El golpe final llegó sin aviso. Detrás de la foto había una nota escrita con letra femenina. Gracias por venir, Julián. Ella siempre te espera. Elena sintió que el mundo se detenía. No sabía cuánto tiempo estuvo ahí, paralizada, observando la foto como si se tratara de un objeto maldito. Finalmente, con un impulso casi animal, la rompió en pedazos. Esa tarde Julián llegó a casa silbando, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. Pero cuando entró al salón, encontró las maletas de Elena junto a la puerta. ¿Qué significa esto?, preguntó, sorprendido, con un tono que intentaba sonar tranquilo. Elena salió del estudio con los ojos rojos, pero no lloraba ya. El llanto se había convertido en una furia silenciosa, profunda. Dímelo tú, respondió, arrojándole los restos de la foto al pecho. Julián palideció. Intentó recoger los pedazos, como si pudiera recomponer la mentira que ahora se derrumbaba ante él. Elena, no es lo que piensas. No, su voz temblaba, pero no de dolor, sino de indignación. Tienes una hija de 6 años, Julián. Intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. Escúchame, por favor, rogó él. Fue un error, algo que pasó hace mucho. Yo no sabía que la niña existía. Elena soltó una carcajada amarga. No lo sabías, y entonces ¿por qué hay fotografías? ¿Por qué hay notas? ¿Por qué la visitas? Julián tragó saliva. No quería herirte. Pensé que si lo sabías, me dejarías. Y tenías razón, dijo ella fríamente. Te estoy dejando. Julián quiso detenerla, pero Elena tomó las llaves del coche y abrió la puerta como un torbellino. Antes de irse, sin embargo, se detuvo. La fortuna de esta familia pertenece también a los años que yo invertí a tu lado, dijo sin temblar. Y la ley me respalda. Tú sabías que no debía descubrir esto, pero lo hice. Así que me llevaré lo que merezco. Todo lo que me niegas desde hace años. Y sin esperar respuesta, salió. La noche cayó mientras Elena conducía rumbo a la casa de su difunta madre, una propiedad que Julián siempre evitaba mencionar porque no podía controlarla. Era un hogar pequeño pero legalmente suyo, y ahora se convertiría en su refugio. Durante el trayecto, la rabia se mezcló con un dolor que parecía traspasarle el pecho. Recordó los aniversarios, las cenas románticas, las noches en que Julián la abrazaba asegurándole que ella era lo mejor que le había pasado, mientras en algún lugar del mismo mundo, su hija lo esperaba. Las lágrimas finalmente brotaron, silenciosas, pesadas, pero no la hicieron detenerse. Al llegar a la casa, abrió la puerta y sintió un golpe de nostalgia. El olor a madera vieja, la foto de su madre aún en la pared, todo le recordó otra traición, la de su padre,
quien también había abandonado a su madre por otra mujer. Como si fuera un destino, pensó con amargura. Pero se prometió que no repetiría la historia. Ella no se quedaría llorando. No se quedaría esperando explicaciones. Tenía fuerza, tenía rabia, tenía derecho. Durante los días siguientes, procedió en silencio pero con determinación. Revisó cuentas, documentos, propiedades y contratos. Y cada día descubría más mentiras. Julián tenía casas a nombre de empresas fantasmas, inversiones ocultas, cifras movidas sin declarar. Elena reunió todo, cada copia, cada registro, y cuando estuvo lista, contactó al mejor abogado que pudo encontrar. El hombre, sorprendido, revisó los documentos y levantó la mirada con asombro. Señora Duarte, usted tiene en sus manos suficiente para reclamar la mitad de todo. Quizá incluso más. Elena asintió lentamente. Eso es exactamente lo que quiero. Pero lo que no dijo, lo que guardó dentro, como una llama que ardía sin consumirse, era que ya no se trataba de dinero. Era justicia, era dignidad, era devolver el golpe que le habían dado sin piedad. Mientras tanto, Julián la buscó desesperado. Llamó a todos los familiares, recorrió hoteles, fue incluso a la policía reportando su desaparición. Le mintió al mundo entero, fingiendo ser un esposo preocupado. Pero Elena no estaba perdida. Estaba renaciendo, y el día que decidió volver frente a él, no llevaba lágrimas, ni miedo. Llevaba documentos, un abogado, y una frialdad que Julián nunca le había visto. Cuando él la vio entrar por la puerta del despacho, abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Elena, gracias a Dios. No sabía dónde estabas. Estaba preocupado. Amor, yo. No me llames amor, interrumpió ella con una voz que podía cortar el aire. Ya no tienes ese derecho. Julián se desplomó en la silla. Por favor, no destruyas nuestra vida. Ella apoyó una carpeta sobre la mesa. Tú ya la destruiste. El abogado abrió la carpeta y comenzó a enumerar los cargos, las irregularidades y las pruebas de infidelidad sostenida durante años. Julián se quedó sin palabras, viendo cómo su castillo de mentiras se derrumbaba. Pero lo peor aún estaba por venir. Elena se inclinó ligeramente hacia él. Tengo una pregunta, dijo con una calma tan afilada que le erizó la piel. La niña sabe que existo. Julián dudó, bajó la mirada, y ese silencio confirmó lo que ella más temía, él había tenido una segunda familia. Elena cerró los ojos por un instante. Al abrirlos, tomó la decisión final. Entonces, Julián, me llevo todo. Y salió de la oficina sin mirar atrás, como quien abandona un incendio que ya no piensa apagar. No sabía que ese día sería apenas el inicio, que el mundo entero descubriría el escándalo, que la fortuna que ella ahora controlaría despertaría envidias, alianzas peligrosas y verdades aún más oscuras. Pero lo que sí sabía, mientras caminaba hacia la luz del pasillo, era que nunca más sería la mujer engañada, nunca más sería la esposa ciega. Ella corrió sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que el sonido la delataría en cualquier momento. La maleta en su mano derecha estaba tan llena de documentos, joyas y dinero que parecía a punto de romperse, pero aún así no la soltó. Era el único trozo de poder que tenía en un mundo que se había desmoronado a sus pies. Mientras avanzaba por el pasillo del hotel donde se había refugiado la noche anterior, su respiración era corta y entrecortada, mezcla de miedo, rabia y una tristeza que le quemaba el pecho. Al llegar al ascensor, miró por última vez hacia atrás, temiendo que su esposo apareciera por la esquina, furioso, dispuesto a detenerla. Pero no había nadie, solo el eco silencioso de su nuevo comienzo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, sus piernas por fin temblaron. Por un segundo apoyó la frente contra el metal frío y dejó que las lágrimas cayeran sin luchar. No lloraba por él, ya no. Lloraba por sí misma, por los años perdidos, por la confianza entregada, por las noches que creyó estar construyendo una familia mientras su esposo sostenía en brazos a otra niña, una que tenía sus mismos ojos marrones pero que no era su hija, sino el resultado de su traición más profunda. Al salir del hotel, un taxi ya la esperaba. Lo había reservado con nombre falso. No podía arriesgarse. Su esposo era poderoso, tenía contactos, dinero, influencias, y sobre todo, orgullo. Un orgullo herido era más peligroso que un arma. Subió al taxi. ¿A dónde la llevo?, preguntó el conductor. Ella dudó. Podía huir lejos, pero no quería desaparecer. No era una fugitiva, era la dueña legítima de esa fortuna, la que había ayudado a construir, la que él nunca habría logrado sin su apoyo silencioso.
Al aeropuerto. Y deprisa, por favor. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, recordó la noche en que descubrió la verdad. Había sido por accidente, un mensaje en el teléfono de su esposo, enviado desde un número desconocido. La niña pregunta cuándo volverás. Son 6 años ya, no entiende por qué no puedes quedarte más tiempo. Se le heló la sangre. Todo encajó de repente, los viajes repentinos, las discusiones sin motivo, las noches que él decía estar en reuniones. Ella siempre le creyó, siempre. Esa misma noche lo confrontó, y él no pudo negarlo. Ni siquiera intentó inventar una mentira. Solo se quedó en silencio, mirando al suelo, como si la vergüenza fuera suficiente explicación. Ella sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Un sonido interno, áspero, final. Había amado a un hombre que llevaba una vida paralela durante 6 años. Una vida con otra mujer. Una vida con otra hija. Pero el dolor fue reemplazado por algo inesperado, claridad. Ella no se quedaría a su lado. No sería una segunda opción, ni una sombra discreta detrás de su doble vida. Tenía dignidad, tenía inteligencia, y tenía acceso a todas las cuentas, inversiones y negocios familiares. Él nunca había imaginado que la mujer silenciosa que siempre parecía frágil era en realidad quien manejaba las claves de todo. En el aeropuerto usó un pasaporte que había guardado durante años, uno que él nunca supo que tenía. Compró un billete en efectivo a un país donde los abogados ya la esperaban. Todo estaba planeado desde que leyó aquel mensaje. Y aún así, al esperar en la sala de embarque, le temblaban las manos. No de miedo, sino de determinación. Al otro lado de la ciudad, cuando su esposo descubrió la caja fuerte vacía y los documentos legales faltantes, se quedó completamente pálido. Era la primera vez en su vida que sentía verdadero pánico. Llamó a sus contactos, a su abogado, a sus amigos, pero nadie podía ayudarlo. La fortuna ya no estaba a su nombre, ni siquiera la casa donde estaba parado. Ella había movido todo en secreto, usando años de conocimiento silencioso que él subestimó. La amante llamó, desesperada, diciendo que no tenían dinero para pagar la escuela de la niña. Ese fue el momento en que él comprendió que todo había terminado. La doble vida que había tratado de sostener ahora se derrumbaba como un castillo de arena bajo una ola. Mientras tanto, en el avión, ella miró por la ventana cómo la ciudad se hacía pequeña bajo las nubes. No sabía exactamente qué haría después, pero tenía algo que él nunca volvería a recuperar: libertad y justicia. Cuando aterrizó en su destino, la recibieron 2 abogados y una mujer mayor, elegante, de mirada firme. Era la madre de su mejor amiga, que tenía contactos en la alta sociedad del país. Todo está listo, le dijo la mujer. Y lo que hizo, déjeme decirle que fue brillante. Ella respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo de sí misma. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites, firmas y decisiones. Compró una casa en una zona tranquila, contrató seguridad privada, abrió nuevas cuentas bancarias y comenzó a invertir por su cuenta. Siempre había tenido talento para los números, simplemente nunca lo había usado para sí misma. Mientras reorganizaba su vida, su teléfono nuevo recibió una llamada inesperada. Era el abogado de su esposo. Señora, él quiere hablar con usted. Suplica que regrese. Dice que necesita verla. Ella cerró los ojos. Por un instante, una parte pequeña, casi muerta de su corazón, sintió un latido de tristeza. Pero no nostalgia. Dígale que no, respondió. Y que cuide a su hija, la que escondió tantos años. No quiere dejarle un mensaje final. Ella levantó la barbilla, firme. Ya lo hice. Me llevé todo. Es lo único que entiende. Colgó. Se sintió ligera, viva, dueña de sí misma. Ese mismo atardecer caminó por la playa cercana a su nueva casa. El cielo se teñía de dorado y las olas rompían con un sonido que parecía limpiar el alma. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en él, ni en su traición, ni en lo perdido. Pensaba en lo que vendría. En ese momento, supo algo con claridad absoluta: no había huido. Se había liberado, y la fortuna que se llevó no era venganza. Era compensación por los años que él le robó.